Se dice que cuando alguien muere, su espíritu no se va de inmediato. Antes de cruzar al otro lado, hay algo que debe hacer: recoger sus pasos. Se cree que los muertos regresan por los caminos que alguna vez recorrieron en vida, visitando los lugares donde fueron felices o donde dejaron asuntos pendientes. Y si me permites, esta noche te narraré algunas historias sobre este tema tan misterioso. Mi nombre es Santiago. Comencemos. Me llamo Martina y tengo una historia que jamás podré olvidar. Una historia que, aunque con el tiempo aprendí a callar, siempre me acompaña en los silencios de la noche. Todo ocurrió hace algunos años, 20 aproximadamente. Era diciembre. Trabajaba hasta tarde en un pequeño restaurante en Guadalajara. Y cada noche tomaba la misma ruta de regreso a casa. Aquella noche hacía un frío invernal, de esos que te calan hasta los huesos y te obligan a encogerte dentro del abrigo. Manejaba por la carretera cuando, a lo lejos, vi una silueta caminando lentamente por la orilla. Era común ver a alguien a esa hora, pues era avenida principal. Conforme me acerqué, mi corazón dio un vuelco. Era la mamá de mi amiga Daniela. La reconocí al instante. Ella llevaba un vestido negro largo, guantes blancos que contrastaban con la noche y unos guarachitos negros que no protegían nada del frío. Me extrañó mucho verla así porque ella era muy friolenta. Sin suéter ni rebozo, así estaba. Yo me preocupé. Le pité y bajé un poco la ventana. «Hey, señora, súbase. ¿Qué hace aquí con este frío?» Ella se giró lentamente y me sonrió. No me dijo nada. Solo abrió la puerta trasera del carro y se sentó con la misma tranquilidad que siempre. No la vi acomodarse por el espejo, pero sentí su presencia atrás de mí. Yo arranqué y avancé. Eran pocas cuadras hasta la casa de su hija, ahí donde vivía. Pero el silencio se hizo pesado. No hablamos en todo el trayecto. Yo intenté sacar tema varias veces, pero ella solo sonreía. Su respiración era casi imperceptible y el aire en el auto se volvió más frío de lo que ya estaba afuera. Cuando llegamos a su casa, traté de aligerar el ambiente con una broma. «Es tanto dinero, ahora yo soy su taxista», le dije. Pero no hubo respuesta. En eso me giré hacia el asiento trasero y no había nadie. El asiento estaba vacío. El frío se me metió en el pecho. El auto estaba cerrado. Yo no había escuchado la puerta abrirse ni cerrarse. Tragué saliva y miré a la casa. Y fue entonces cuando la puerta principal se abrió y salió Daniela. Me vio y notó algo raro en mi cara. «¿Qué pasó? ¿Por qué estás pálida? Ya te enteraste, ¿verdad?» No supe qué decirle, porque ella igual estaba pálida y con el rímel todo batido por las lágrimas. Había estado llorando a mares. Le pregunté que qué pasaba y ella me contestó algo. «Estamos velando a mi mamá». No recuerdo bien qué pasó después. Me desmayé. Me quedé sin aliento y el aire me pesaba en el pecho. Me metieron a su casa donde, en efecto, el cuerpo de su madre estaba en el ataúd, rodeado de velas y flores. No les conté nada esa noche, ni al día siguiente, ni en semanas. Solo mucho tiempo después, cuando las lágrimas ya habían secado y el duelo se volvió soportable. Esa ocasión, esa tarde, le confesé lo que había visto. Ella solo suspiró como si no estuviera sorprendida. Dicen que cuando alguien muere a veces tienen que recoger sus pasos antes de irse. En esa avenida siempre ella caminaba, cuando se sentía preocupada, para desestresarse. Seguro por eso iba caminando ahí. Y por eso te encontró a ti. Esto fue lo que me pasó, audiencia. Buenas noches y descansen en paz.
Me llamo Raúl. Nací y crecí en un pequeño pueblito de El Salvador. Es un lugar hermoso, lleno de calles empedradas y casas antiguas con balcones de madera. Pero si algo lo hace tan especial, es su lago. Un espejo de agua que se extiende entre las montañas y que mi papá amaba con devoción. Mi padre se llamaba Don Alberto. Era un hombre sencillo, pescador de toda la vida. Conocía cada rincón del lago, cada sendero oculto en los cerros, cada atajo entre los cafetales. Siempre decía que los lugares que uno amaba quedaban impregnados en el alma y que cuando uno moría, su espíritu regresaba a recorrerlos una vez más. Yo nunca creí en estas cosas hasta que él falleció. Fue hace poco más de un año. Un infarto fulminante se lo llevó en una madrugada fría. Lo encontré desplomado en su hamaca, con la mirada perdida en el techo de lámina. Su partida me dejó un vacío como no tienen idea, como si una parte de mi mundo se hubiera desmoronado. Pero lo que vino después me hizo dudar de todo lo que creía real. Al poco tiempo de su muerte, la gente comenzó a murmurar algo. Un amigo suyo, Chepe, me dijo que lo había visto sentado en el muelle, mirando el agua con la misma expresión serena de siempre. Otra señora del pueblo, doña Marta, juró haberlo visto caminando por el mercado, con su sombrero de paja que siempre reconocían. Yo no creía en fantasmas, pero un día mientras regresaba de la tienda por la noche, vi algo que me dejó helado. En la esquina de la plaza central donde mi papá solía sentarse a conversar con sus amigos, ahí había una silueta conocida. Era él. Llevaba su camisa de cuadros y su sombrero, exactamente como lo recordaba. Quise gritarle, pero mi miedo me paralizó. Pude ver cómo él lentamente se levantó y comenzó a caminar, con la misma seguridad de siempre. Lo seguí, con el corazón latiéndome en la garganta. Mi papá cruzó la calle y tomó el camino a la tierra que llevaba al lago. Mis piernas temblaban, pero yo no podía detenerme. Parecía que él caminaba lento, pero yo corría y no lo alcanzaba. Así llegamos al muelle. Él estaba a varios metros de mí. Él ahí se detuvo. La luna iluminaba su cuerpo, con un extraño brillo. Yo me quise acercar, pero algo me detenía. Y fue entonces cuando ahí sentí el verdadero terror. Mi papá desapareció frente a mis ojos, y fue entonces cuando lo escuché. Estoy recogiendo mis pasos. Retrocedí, sintiendo que las piernas me fallaban. Era la voz de mi papá que me decía lo que siempre había contado. Yo me quedé ahí, solo con el sonido del agua golpeando los pilotes de muelle. Desde entonces, desde hace más de un año, cada noche camino por los lugares que él amaba, esperando volver a verlo. A veces creo que sentir su presencia detrás de mí, como una sombra silenciosa que sigue su propio rastro, me trae paz. Y hay algo curioso. Después de esta anécdota, siempre me pregunto, ¿cuánto tiempo pasará antes de que yo también empiece a recoger los míos? Buenas noches, Santiago. Saludos a toda la audiencia. Quiero contar una anécdota que me pasó en el año 1998, en mi pueblo en Zacatecas. En ese tiempo yo estaba en primaria, y uno de los maestros que daba clases en la escuela era muy amigo de la familia. De vez en cuando iba a comer a la casa, pues a mi mamá le gustaba invitarlo. Le encantaban las enchiladas que ella preparaba. Un día, después de comer con nosotros, mi mamá le dijo: «Cuando guste, aquí lo esperamos».
El profesor le respondió: sí, muchas gracias, doña Consuelo. Otro día con mucho gusto regreso. Pasó el tiempo y de repente el maestro dejó de ir a dar clases. Todos pensaban que seguía en Aguascalientes, pues él era de allá, aunque rentaba una casa en el pequeño pueblo donde vivíamos. Y fue ahí donde la señora que hacía la limpieza, cuando lo encontró recostado, pero ya tenía días de haber fallecido. Rápidamente se corrió la voz. Creíamos que no era verdad, así que todos los estudiantes fuimos a esa casa. Pero cuando llegamos ya había muchos policías y peritos investigando qué había pasado. Sin embargo, no llegaron a ninguna conclusión. A eso de las 9 de la noche sacaron su cuerpo envuelto en una cobija entre dos personas. Solo eso miramos. Lo pusieron en una camioneta y se lo llevaron. Todos regresamos a nuestra casa. Cuando mi mamá y yo llegamos a la nuestra, ahí se soltó un viento muy raro. Soplaba muy fuerte en las ventanas. Comenzamos a tener miedo. Nosotros ya estábamos acostados cuando de repente comenzamos a escuchar pasos en el techo. También escuchamos cómo rechinaban las sillas o alguna otra cosa. Pero lo extraño es que nadie se encontraba ahí. Todos estábamos en un solo cuarto, pero los ruidos venían de otra habitación, al fondo de la casa. Sin embargo, todo cesó. Esa noche no pudimos dormir por el miedo. No veíamos nada, pero sí escuchábamos. Al día siguiente platicamos en familia, y fue aquí cuando mi mamá dijo: yo creo que el maestro Edgar sí cumplió, y vino anoche, pues él había quedado de venir a la casa. Pasó el tiempo y después de la escuela, mis compañeros y yo nos quedamos a jugar fútbol, pero no durábamos mucho jugando. En el salón donde el maestro daba clases, ahí se comenzaron a escuchar ruidos. Una ocasión oímos golpes. Nosotros nos asomamos, pero el salón estaba vacío. También habíamos escuchado cómo el asta de la bandera, que estaba recargada contra la pared, parecía deslizarse, pero cuando entramos a ver, seguía en su lugar. Todos corrimos y después de eso ya no nos quedamos más. Audiencia, esto es real, pues todos los escuchamos. Esta fue mi historia, mi relato. Muchas gracias, Santiago, y saludos a toda la audiencia. Antes de continuar, si disfrutas de mi contenido, deja tu like, suscríbete y dime, ¿a qué hora te atreves a escuchar estas macabras historias? Ahora, sin más interrupciones, continuemos. Mi nombre es Mario, y hasta hace 10 años tenía todo lo que un hombre podía pedir: un hogar, un hijo y Ana, la mujer que amaba con toda mi alma. Pero la vida es cruel, y me la arrebató sin previo aviso. Ana trabajaba en un hospital de San Luis Potosí. Trabajaba en el turno nocturno, y todas las noches tomaba el mismo bus para ir y venir del trabajo. Siempre me preocupé por ella, pero nunca imaginé que una madrugada, mientras regresaba a casa, la muerte la estaría esperando en una esquina cualquiera. Fue un asalto, un cuchillo y un corte profundo que apagó su vida en minutos. Desde entonces la casa se volvió un sitio frío y vacío. Mi hijo, Sebastián, solo tenía 5 años en ese entonces, pero entendía que su mamá ya no estaba. Pero había algo que me inquietaba más que su tristeza, y es que me había estado diciendo últimamente que veía a su mamá cada noche. Una ocasión me dijo mientras dibujaba con sus crayones: papá, mi mami vino anoche. Yo me detuve en seco, tragué saliva y le dije:
Ya hemos hablado de esto, mamá está en el cielo, ella ya no puede venir. Pero mi hijo de tan solo 5 años me seguía insistiendo. Me dijo que la veía, que se quedaba siempre en la puerta de su cuarto y que cada noche le decía que ella cuidaría a nosotros dos. No supe qué responderle. Solo lo abracé con fuerza, sintiendo cómo el miedo me carcomía el alma. Desde que Ana murió, solo la he visto en mis sueños. Aparece siempre en el mismo lugar, en el parque, donde siempre llevábamos a nuestro hijo. Pero siempre la veo con su uniforme, un uniforme blanco impecable, con el cabello recogido y su bolso al hombro. Yo me acerco a abrazarla, pero cuando estoy a punto de hacerlo me despierto. Pero aquí va lo más curioso, y supongo que será aterrador para muchos. Claudia, una amiga de Ana que trabajaba con ella, vino a visitarnos. Yo no la había visto desde hace algunos meses. Cuando abrí la puerta y la vi, noté que algo no iba a estar bien. Ella con un tono serio me dijo: Mario, yo vi a Ana ayer y me pregunté que por qué no había ido a trabajar. En ese momento mi corazón se detuvo. ¿Qué?, logré decir, sintiendo que la sangre se me helaba, pero no dije que ella ya había fallecido. Le dije que me contara y ella me contó esto. Hace unos días volví a casa en el mismo autobús que ella tomaba, pues nos veníamos juntas. Así que se me hizo raro que no hubiera ido al hospital últimamente. Sin embargo, mientras iba en el camión, logré verla. Ella estaba hasta adelante. No la había visto cuando entré. Así que cuando la vi bajar en su parada de siempre, corrí tras ella para saludarla y preguntarle que si estaba bien. Pero la gente que iba bajando me estorbaba y no me dejó pasar más allá de la puerta. Me quedé pegada en la ventana y ella se detuvo. Se giró hacia mí y me sonrió. Me agitó la mano diciéndome adiós. Yo intenté otra vez alcanzarla, pero se perdió entre la gente. Así es que por eso estoy aquí. Quiero ver qué sucede con ella. Con mis manos temblorosas, le dije que no podía hacer, que Ana había muerto hace 3 días. Ella me miró con horror. Me dijo que no inventara, que ella no estaba para bromitas de esas. Pero lo confirmó al escuchar que mi hijo dijo: mi mamita está en el cielo. Nosotros nos quedamos en silencio. Mi cabeza daba vueltas, no podía entenderlo, no quería entenderlo. Pero supongo que ella estaba recorriendo el mismo camino que siempre tomaba. Cada noche también me siento en la sala esperando a que mi hijo se duerma. Algunas veces lo oigo susurrar como si hablara con alguien. Y algunas noches, cuando la casa está completamente oscura, me parece oír los pasos en el pasillo. Pasos que me recuerdan mucho a mi esposa. Me llamo Eduardo, pero todos me dicen Lalo. Vivo en Tlaquepaque, Guadalajara, en una casa que ha estado en mi familia por generación en generación. Yo crecí aquí, rodeado de las historias que contaba mi abuelo. Julián se llamaba. Era un hombre fuerte, terco y de costumbres arraigadas. A él le encantaba caminar por el centro, tomar café en el mismo puesto de la esquina y sentarse en la plaza con sus amigos, a quienes les decía de broma que algún día se iba a llevar a uno por uno al otro lado. Cuando mi abuelo falleció, la casa se sintió vacía. Aún así, nos pareció que su presencia nunca se fue del todo. Mi mamá decía que a veces en esa semana podía oler su loción por las mañanas. Y yo empecé a escuchar los mismos pasos arrastrados en el pasillo.
los mismos que hacía cuando iba por su taza de café a la cocina. Pero la primera vez que lo vi fue en la plaza principal, 2 días después de su muerte. Fue como un golpe en el pecho. Me congelé. Mi abuelo estaba ahí, en su misma banca. Era él mirando al frente. Yo lo observé sin parpadear, tratando de convencerme de que era alguien parecido, pero en un parpadeo él se fue. Sin embargo, no fui el único que lo vio. En esos mismos días, el dueño del puesto de café donde mi abuelo iba todas las mañanas, juró que un día después de su muerte, lo atendió. Lo vi clarito, hijo, me dijo con la voz baja cuando fui a su puesto. Llegó, pidió su café negro como siempre, pero cuando le di el vaso, ya no estaba. La noticia, estos avistamientos se esparcieron entre vecinos, amigos, hasta el del Oxxo donde siempre compraba mi abuelo sus cigarros. Lo logró ver. Mi abuelo seguía caminando por sus lugares de siempre, como si la muerte no le hubiera quitado la costumbre. Mi madre se asustó. Decía que eso no era natural, que mi abuelo estaba recogiendo sus pasos, según las creencias. Cuando un muerto se deja ver tanto es porque no ha terminado su camino en este mundo, porque algo lo retiene, o porque está buscando compañía. Yo no quería creerlo, hasta que lo vi en nuestra casa. Ya era tarde, cerca de la medianoche. Había un silencio pesado y de pronto escuché pasos en la sala. Pensé que era mi madre, pero cuando asomé la cabeza por la puerta de mi cuarto, lo vi. Ahí estaba, parado junto al sillón donde siempre se sentaba. Su rostro estaba serio, pálido, estaba como preocupado, y su ropa parecía más oscura de lo normal. Abuelo, murmuré sin querer. No hablé más, no grité, simplemente me quedé helado. Y fue entonces cuando algo me recorrió la espalda, un susurro apenas perceptible, pero que sentí en mis huesos. No me quiero ir. El escalofrío me sacó del trance. Cerré la puerta de golpe y recé lo poco que me sabía. A la mañana siguiente, mi madre y yo llevamos una vela y una foto suya a la iglesia. El padre nos dijo que debíamos despedirnos de verdad, decirle que se fuera en paz, que nosotros estaríamos bien. Esa noche en la casa encendimos las velas y le hablamos. Abuelito, ya es hora de que descanses en paz. Ya no tienes que volver. No pasó nada inmediatamente, pero desde entonces ya no lo volvimos a ver. Nadie más lo vio. Era como si finalmente hubiera terminado de recoger sus pasos y seguir su camino. Hace muchos años trabajé como comerciante en el estado de Zacatecas, México. Puse un local de venta de ropa en la planta baja de mi casa. Era algo grande el local que hice, pues eran 10 metros aproximadamente. Los primeros meses salían para rejas, esas cosas de metal donde van colgadas las prendas en la pared. Así poco a poco comencé a tener estantes y algunos maniquís. Todo estaba perfecto. Muy bien, pues después de un año de trabajo ya tenía mi clientela y se estaba volviendo algo conocido el lugar. Pero una ocasión, mientras estaba atendiendo a una muchacha, me dijo que me ofrecía un trato. Me comenzó a decir que ella tenía 2 maniquís, uno de una niña y otro de un niño, que ahí podía exhibir la ropa de infantes y que me lo iba a dejar muy barato. Se me hizo muy buena la idea y acepté el trato. Ropa a cambio de esos maniquíes. Al siguiente día ella llegó con ellos.
Eran comunes y corrientes, maniquís de niños totalmente blancos y sin articulaciones. Total que ella agarró ropa y al final se fue. Yo acomodé lo que ella me había llevado y los maniquís los puse en la entrada. Seguí mi día como siempre hasta el cierre. Ese día cerré y apagué todas las luces del local a las 9 de la noche y me subí a la segunda planta a descansar, pues como les dije, era mi casa. Por ahí de las 10 de la noche llegó mi esposo y comenzamos a cenar. A las 11 de la noche nos acostamos a ver unas películas, pero como cada noche el sueño nos ganó. Eran justo las 2 de la mañana, cuando mi esposo me despertó y me dijo que unos niños se habían metido a la tienda. Me dijo que unas risas lo habían despertado y que aquellas risas provenían del local. Cuando me despertó se dejaron de escuchar, eso me dijo, pero yo le dije que solo eran tal vez los vecinos o alguien que iba pasando. Sin embargo me dijo que no. Me dijo que al escuchar esas risas de niños fue a checar porque se escuchaban muy cerca. Bajó las escaleras y ahí al asomarse al local, pudo escuchar claramente cómo dos niños estaban jugando al fondo de la tienda. Yo no le creí y lo convencí de que solamente eran voces de la calle. Dejamos pasar ese suceso tan extraño, pero a la mañana siguiente cuando abrí, muchas cosas que había acomodado ahora estaban en diferentes lugares y algunas estaban tiradas. Como era sábado, al abrir llegó mi trabajadora y desde que pisó la tienda me dijo que la tienda se sentía diferente, como con una vibra muy pesada. Yo no sentía nada, pero ella presumía desde que la conozco que tenía algún tipo de don. Comenzamos a trabajar como de costumbre y ya al caer la noche me despedí de ella. Le dije que al día siguiente se trajera sus cosas pues tendríamos inventario de la tienda. Ella se fue y yo apagué la luz y me subí. Esa noche la pasaría sola pues mi esposo trabajaría hasta el siguiente día. Y algo extraño sucedió, pues mientras me estaba bañando, pude escuchar muy claro las risas, las carcajadas de dos niños abajo. Pero no era en la calle, se escuchaban abajo en la tienda. Claro que me espanté y más cuando escuché cómo esos dos niños corrían y gritaban por el pasillo y subían rápidamente las escaleras, directo al baño. Cuando escuché esto, grité de desesperación y esos pasos desaparecieron. Me asomé lentamente, pero ya no había nada. Por el miedo le marqué a mi esposo y lo conté. Me sugirió salirme de la casa, pero solo le dije que me esperara en la bocina hasta que me durmiera. Y así fue. Ya desperté al siguiente día con varias llamadas perdidas de mi esposo. Cuando llegó él, yo ya estaba en la tienda junto con mi trabajadora. Me pidió que habláramos, pero estaba muy ocupada, así que le dije que no, que él se fuera a dormir. El día siguió como si nada y como les dije, ese día nos tocaba inventario en la noche. Comenzamos el inventario poco después de cenar, pues terminaríamos como a las 3 de la mañana. Y mientras contábamos la ropa, al dar la 1 de la mañana, mi trabajadora llegó corriendo hacia mí y me dijo muy alterada. Los maniquís de los niños se movieron solos, como intentando caminar. Supuse que el sueño le estaba ganando, así que le preparé un café bien cargado. Pasaron los minutos y por ahí de las 2 de la mañana, la electricidad se fue en la tienda. Y segundos después de que quedáramos a oscuras, escuchamos como un niño y una niña se carcajeaban en la tienda corriendo por todos lados. La sangre se nos congeló y los vellos se nos erizaron. Y fue aquí que pudimos ver en la oscuridad a dos niños parados en medio de la tienda. Frente a frente estábamos los cuatro. Solo era la silueta, no se movían. Pensé que se trataba de los maniquís, pero vaya sorpresa. Cuando regresó la luz, ahí ya no había nada. Mi trabajadora y yo nos quedamos en silencio. Habíamos visto y escuchado a dos niños que no existían porque no había nada en la tienda. Todo había cambiado desde que había aceptado esos maniquíes.
pues nunca habíamos tenido actividad paranormal. Con miedo y temblando terminamos el inventario, pues ya faltaba poco. A la mañana siguiente le dije a mi trabajadora que se quedara una hora en el local mientras yo iba a tirar aquellos maniquís. Los puse atrás del carro y mientras manejaba, podía jurar que de reojo veía como esos maniquís y más el de la niña se movía sola, pero no era por el camino y los baches. Ella movía la cabeza. Antes de llegar al basurero pude escuchar atrás de mí cómo la voz de un niño me decía: "No nos dejes aquí". Con mucho miedo y temblando salí de mi carro y abrí la puerta trasera y los aventé. Manejé rápido a mi casa y desde entonces se dejaron de escuchar todo tipo de cosas que sucedieron esos pocos días. Me dijo mi trabajadora que tal vez ahí adentro de los maniquís hay algo, entes o espíritus que no pueden descansar en paz. Audiencia, antes de saltar a la siguiente historia, si te está gustando mi contenido, deja tu like y dime, ¿en qué horario te sumerges a estos relatos de terror? Ahora, sin más interrupciones, sigamos con la historia que nos manda Ramón Gamboa. Hola audiencia, buenas noches. Hoy vengo a relatarles una leyenda de mi estado León. Aclaro de una vez que no es experiencia mía. Esta leyenda es antigua, pero apuesto a que muchas personas no la conocen, y muchos otros la conocen como la velación del brujo. Este relato no tiene tiempo específico, pero se sabe que antiguamente en León había un hombre dedicado a la brujería, procediente del municipio de San Francisco del Rincón. Tiempo después se mudó a lo que ahora se le conoce como Barrio Arriba. Poco a poco el brujo se comenzó a ser conocido y también fue muy temido, pues se rumoraba que había hecho un pacto con el diablo. Se rumoraba que su pacto dictaba que el diablo se llevaría a su cuerpo cuando el brujo falleciera, y aún así el brujo aceptó poder a cambio de su alma. Las personas del estado y de la localidad acudían a él para pedirle favores por medio de la hechicería, desde sortilegios para manipular a las personas, dinero, hasta maldiciones en que las personas caían enfermas, y al no tener cura, ellas fallecían. Se decía que a través de su pacto con el diablo, el poder del brujo aumentaba considerablemente con los años. Pero al mismo tiempo también su fama hizo que los habitantes de la zona le tuvieran un miedo terrible. Ese mismo temor causó que el día de su muerte nadie se atreviera a verlo. Solo a su madre se le dio la indicación como su última voluntad, que su cuerpo debía ser colocado en un ataúd de madera y enterrado en un lugar apartado de la población, pues estaba prohibido llevarlo a un camposanto. Hay que recordar que con anterioridad a los cementerios o panteones se les llamaba de esta manera, porque se bendecía la tierra por un sacerdote, debido a que los cadáveres de los católicos eran enterrados en un lugar santo. Sin embargo, su madre se dio la tarea de buscar un pequeño lugar en donde velar a su hijo. Encontró un cuarto que pertenecía a la funeraria llamada Cristo Rey. Pasando la medianoche, y rodeado de algunas velas y pocos familiares, todos estaban rezando. Y fue entonces cuando todos los presentes se acercaron a pedir perdón por los pecados del brujo. Y justo al hacer la seña de la cruz, siendo la medianoche, el cuarto se cimbró y todo el ambiente cambió. De pronto las llamas de las veladoras, de una forma inexplicable, alcanzaron el cuerpo del brujo, el cuerpo de Epidio, que era como se llamaba el hombre. La gente despavorida salió del velatorio al ver que aquellas llamas habían crecido y habían rodeado el ataúd de forma imposible. Rápidamente todo el ataúd se llenó de fuego y segundos después, las llamas se extinguieron. Todo se quedó en total oscuridad, pues en ese entonces ahí no había electricidad. Pero esto no era lo peor, pues en la oscuridad del velatorio, desde afuera pudieron ver a un hombre trajeado, ahí, justo donde estaba el ataúd.
un hombre que desapareció segundos después enfrente de todos. Fue aquí cuando volvieron a entrar y prendieron las velas para poder ver. Pero el cuerpo del brujo ya había desaparecido y el ataúd de madera había quedado calcinado. Se cuenta que el diablo cobró su pacto y se lo llevó. Los vecinos de la 20 de enero y calles aledañas recuerdan la historia, pero también cuentan que por las noches se escuchan ruidos extraños ahí en donde lo velaron, ahí en donde se lo llevó el diablo. Incluso algunas personas prefieren no pasar por la banqueta, pues aún después de mucho tiempo existe miedo. Yo estoy cerca, muy cerca de ese lugar, y yo soy uno de los vecinos que ha escuchado cosas. Esto fue todo, audiencia. Que pasen buena noche. Hace unos 8 años mi mamá, que es de un pueblo al norte de Veracruz, nos llevó a visitar a mis abuelos. Siempre que vamos al pueblo nos quedamos en su casa. Esa vez se organizó una fiesta familiar, aunque no recuerdo muy bien de qué era. La celebración era de parte de la familia de mi abuela materna, así que estaban presentes sus hermanos, sobrinos y cuñados. Al día siguiente, unos cuantos decidimos ir a la casa de mi bisabuela. A ella sí la llegué a conocer, pero yo estaba muy chico cuando falleció. La casa es pequeña, de un solo nivel con 3 recámaras y un solo baño. Todas las habitaciones se conectan a través de un pasillo que da a un pequeño jardín. De noche el jardín todavía es más escalofriante que de día, porque no hay luces hacia afuera. También hay una terraza y una bodega. Lo curioso es que en esta casa se siente una vibra muy pesada, como si estuvieras cargando a alguien en los hombros. Mis primos y yo decidimos jugar videojuegos, pero como en el pueblo hace mucho calor, fuimos a la recámara del fondo que tenía aire acondicionado, ya que las demás estaban en remodelación. Al entrar nos topamos con una tía, hermana de mi abuela. Nos contó que en esa casa siempre han ocurrido cosas muy raras, apariciones, objetos que cambian de lugar y hasta los vecinos dicen que la casa está maldita. En una de esas, yo salí del baño. Justo al salir de la recámara, hay una puerta con una ventana que da al jardín. No sé por qué, pero me dio curiosidad mirar hacia allá. Y al voltear, vi una masa negra en el pasto. Al principio pensé que eran bultos de algo nada más, hasta que vi que se movió hacia mí. Tenía curiosidad por saber qué era, pero me arrepentí al darme cuenta de que era un perro negro, un perro enorme con ojos rojos y colmillos afilados. Él me gruñía, pero su gruñido era extraño, era como si estuviera distorsionado, como con un efecto de voz. Aquella cosa se me acercaba más y más, así que salí corriendo de ahí y me metí a la recámara. Mis primos y mi tía me hicieron una pregunta que me heló la sangre. ¿Viste a esa cosa, verdad? Yo respondí que sí, pero creía que estaba alucinando. Sin embargo, mi tía me comentó: ya lo había visto antes. He llegado a la conclusión de que se trata de uno de los demonios que hay en esta casa. Siempre la hemos querido vender, pero las personas que se interesan en ella le han ocurrido cosas extrañas. Es por eso que nunca se ha podido vender. Después de eso, nos quedamos en silencio. Llegó mi mamá y me dijo que nos fuéramos. Yo le conté lo sucedido y ella me creyó, igual que mi papá y mi hermano. Hemos tenido muchas experiencias paranormales. Mi mamá veía cosas extrañas desde que era una niña, igual que yo. Y aunque estamos acostumbrados, debo admitir que a veces es muy perturbador. Les deseo a todos una excelente noche. Muchas gracias, Santiago, por compartir esta historia. Saludos.